Y a mí se me había olvidado, pues andaba en el mundo, me iba bien, no tenía necesidad de nada. Y me cortó pues una arteria bastante grande que me desangré en 3 minutos. Hasta el que no anhela morir no sabe lo bello que es la vida. Ujú. Trabajamos el 20% de nuestro tiempo y le dedicamos el 80% del tiempo a Dios y producimos mucho más. Porque a veces creemos que porque nos va bien, lo sabemos todas o sabemos más que el otro. Muy buen día a todos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente. Estamos aquí en un nuevo episodio del Protector Podcast. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos visitan desde la zona de Copán y para ello quiero que ellos se presenten. Buen día, un placer estar acá. Mi nombre es Ramón Flores, soy de Santa Rosa de Copán. Me dedico a los bienes y raíces y pues tengo el privilegio de hoy poder compartir este momento hermoso con ustedes. Wow, qué excelente, excelente. No, pues para que usted tenga más o menos una idea de qué es lo que hacemos aquí, aquí entrevistamos lo que son empresarios, gente espiritual y gente que ha tenido procesos, diferentes tipos de personas. Tratamos de dar siempre al podcast, todas las semanas traemos a alguien diferente para así poderle aportar un grano de arena a la sociedad y por Okay. medio de ello puedan cambiar. Pero para que más o menos ellos sepan quién es usted, quiero que usted nos cuente una historia breve de quién era usted antes y quién es usted ahora. Bueno, yo desde pequeño fui formado para ser empresario. Mi papá es una persona que le tocó empezar de cero, le tocó trabajar para poder estudiar y él tenía esa meta de a mi hermano y a mí formarnos para que fuésemos personas de bien para la sociedad. Y en ese afán de formarnos, recuerdo que él siempre nos andaba cuando hacía negocios de niños. Nosotros andábamos para arriba y para abajo con él. Ujú. Y fue maravilloso vivir esas experiencias con él. Se dio la oportunidad de que yo fuese a estudiar a San Pedro. Yo quiero aclarar primero que todo que yo soy un milagro. A la edad de 5 años me empezaron a doler las piernas. Ese dolor se hizo tan fuerte que no podía caminar. Me dijeron que el único lugar donde me podían atender era en Tegucigalpa con el Seguro Social y me llevaron a una sala donde hay niños sin pelo. Ahora me gusta usarlo así, pero en ese momento la situación estaba dura. Em, Me determinaron que la enfermedad que yo tenía se llama Guillain-Barré. Fui de los primeros casos de Honduras. Recuerdo que la esperanza de vida era casi ninguna. Y en esa situación difícil donde se encontraba mi papá y mi mamá con ese diagnóstico, pues ellos tomaron la mejor decisión, creo yo, que pudieron tomar. Decidieron hacer un pacto con Dios. Le dijeron a Dios que si me sanaba, ellos iban a empezar a servirle y así fue. Y pues así transcurrió mi infancia. Yo realmente no di mucho que hacer. Fui ese hijo bueno que no da mucho problema, más o menos hasta la edad que se da la oportunidad de estudiar en San Pedro Sula. Recuerdo que ese año yo tuve mi primer contacto con la vida nocturna. Eh, la tía que me cuidaba murió y yo empecé a salir de noche. Pues a veces uno inocentemente lanza palabras, ¿verdad? Y ahora entiendo yo que lo que uno dice se cumple. Yo recuerdo cuando me ofrecieron bebidas alcohólicas que yo dije, si algún día bebo, dije yo, va a ser el dinero que yo me gane. No me parece correcto gastar el dinero que mi papá me da en alcohol y en bebida. Él me tiene estudiando. Y así fue. No, no me gustó tomar, pero sí hubo algo que de repente no fue correcto y me afectó. Empecé a frecuentar nightclub y entonces empecé a llevar una doble vida. Era el muchacho que no daba qué hacer y era el muchacho que tenía también una sexualidad que no iba de acorde con mi edad. Y formado siempre para ser empresario, mi papá me propone que abramos una empresa en Santa Rosa. Sin dudarlo, yo le digo que sí. Eh, Regreso a Santa Rosa y
me acordé de Dios solo para ponerle empresa porque era algo nuevo. Y cuando Dios me empezó a prosperar, se me olvidó que él era. Y me convertí a esa persona, lo peor que se puede convertir una persona sin Dios y con dinero, en un soberbio, en un prepotente, una persona, recuerdo que yo me gozaba de dañar a las damas, ¿verdad? Y así estaba mi vida de complicada. No tenía planes de casarme. Era lo último que yo pensaba en mi vida, pero recuerdo que tenía una tía con la que me crié. Ella me dijo que le pidiera una esposa a Dios. Y yo recuerdo que de mala gana recibí una hoja que me dio, era una oración para pedir una esposa. Y de vez en cuando la leía. Al poco tiempo conocí a mi esposa y yo sabía que ella era la persona que estaba destinada para mí, pero hubo oposición en el hogar, mi papá se había ido de la casa. Yo había llegado a formar esa figura que él tenía en el hogar y a mi hermano no le pareció. Y ahí empezaron a venir un montón de problemas. Yo pensé que se iban a acabar el día que me casara, pero no fue así. Fue más complicado. El día de mi boda me quisieron robar para que no me casara. Me querían embolar y montar en un avión para que no me casara. Pero mi mamá intervino y logramos casarnos. Regreso a Santa Rosa, mi esposa es licenciada en gerencia de negocios. Le pido que llegue a la empresa y en la empresa pues hay oposición, una situación difícil. Y en esa situación empezamos a vivir algunas situaciones complicadas, más que todo con mi familia por ese tema. Y así se encontraba mi vida. Yo pensé todo, eh, pero un día mi papá me dañó el corazón. Yo hice un montón de cosas en mi vida solo por agradarle. Y en ese punto recuerdo que él me llamó a una reunión de trabajo y me dijo cosas bien feas, que yo era lo peor que existía, que era una persona mala y me empezó a decir un montón de cosas bien feas, ¿verdad? Yo quiero aclarar que mi papá lo amo, pero esto fue lo que me pasó, ¿verdad? Y en ese punto que mi corazón se quiebra, llego llorando a mi casa y mi esposa me pregunta que si, ¿qué deseamos hacer? Que lo que yo decida ella me va a apoyar. Le digo yo, vámonos a otro país y vendamos barato todo lo que tenemos. Yo pensé que la única forma que podía tener paz iba a ser en otro país, lejos de mi familia. Y ella me dijo que sí, pero ahí fue donde realmente yo entendí que Dios tenía un propósito más grande para nosotros y que los caminos que nosotros tenemos no se parecen a los caminos de Él. Entonces, yo recuerdo que yo tenía una tía que yo sabía que era una mujer de Dios. Y a mí se me había olvidado, pues andaba en el mundo, me iba bien, no tenía necesidad de nada. Recuerdo que regresé donde ella y ahí en esa situación difícil, con mi corazón quebrado, ella me presentó a Jesús. Y me presentó un Jesús que a pesar de que Él me había sanado cuando yo era niño, que Él me había prosperado y yo me había apartado de Él, me estaba esperando con los brazos abiertos, no para juzgarme, sino para darme amor. Y la verdad, ahí fue donde me enamoré de Él. Y recuerdo que ella me dijo que si yo era obediente me iban a venir bendiciones, pero me dijo que si era desobediente me iban a venir maldiciones. Y ahí fue donde yo realmente entendí que debía de entregar mi corazón a Él. Fue complicado, recuerdo que en ese momento hice una oración de fe y lo recibí en mi corazón. Después ella oró por mí y pasó algo que yo pensé que solo iba a suceder en otro país. Sentí paz en el mejor momento de mi vida. Y hice lo que ella me dijo que tenía que tener una relación personal con Él. Y empecé a hacer todo lo que se hace para tener una relación personal con Él. Vivimos un proceso de
financiero bien fuerte. Mi papá tomó malas decisiones, hizo una inversión bien fuerte sin consultarle a Dios ni hacer un estudio, nada, solo porque él anhelaba hacerlo en su corazón. Y en ese punto de arranque de esa empresa, recuerdo que él tomó malas decisiones, se gastó todos los ahorros que tenía, sacó varios préstamos y no arrancaba aquella empresa. Y como el ego estaba alto, ¿verdad? Decidió sacar dinero de la empresa que sí daba, que era la que nosotros teníamos, una ferretería bien fuerte en todo el occidente del país. Y lo metió en una empresa nueva y ahora pues tenía una situación bien difícil. Tenía dos empresas prácticamente quebradas. Y en ese punto pues él se enfermó. Porque yo he entendido que una persona que ama el dinero, aunque tenga bienes, se desea morir si no tiene dinero y así se encontraba él. En esa situación difícil, yo siento que si no hubiese estado Dios en mi corazón, no hubiésemos podido hacerle frente a nada. Entonces yo empecé a servir, empecé a entregarme a Dios y en un viaje al médico, recuerdo que él estaba bien mal y yo suelo llevarlo al médico a El Salvador. Le hicieron un montón de exámenes y al final del último examen llegó con el resultado y me dice, fíjate, me dice que esto está bien raro, yo hice este examen que no tengo nada y yo siento que me estoy muriendo. Y a mí, pues Dios me había mandado preparado para ese momento. Le dije yo, papá, le dije yo ya sabía que usted no tiene nada. Le manda a decir Dios que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Y fíjense que fue algo bien fuerte lo que pasó ahí. Yo anhelaba en mi corazón tener una relación de padre a hijo. Y yo se lo pedí a Dios, porque solo hablaba de negocios con él. Y en ese momento Dios abrió el corazón de ambos y pudimos tener una plática de padre a hijo. Y ahí pues sucedió algo bien difícil. Yo empecé a hacerme cargo de todos los negocios de la familia. Y realmente, si yo no hubiese tenido esa relación con Dios, creo que me hubiera vuelto loco y se hubiera perdido todo. Y en ese encuentro y esa relación con Dios, pues empecé a vivir cosas diferentes, sobrenaturales. Como que un día me llegó una nota del banco que decía que si no pagaba a final de mes los préstamos de mi papá, me iban a quitar todo. Tenía un año de no pagar letras. Y yo me acordé que en la palabra del Señor dice que si uno es esforzado y valiente, pues Él lo va. Y yo recuerdo que hice algo que nunca hacía. Jamás en el mundo me imaginé que iba a hacer. Me hinqué en mi oficina y yo le dije al Señor que yo iba a ir al banco, que yo no tenía dinero, pero que pues su palabra decía que había que ser esforzado y valiente. Y así me presenté al banco. Y me pasó algo que nunca me imaginé que me iba a pasar en el banco. Me recibió el gerente y me dice, Ramón, me dice, usted se llevó algunas operaciones de su empresa a otro banco. ¿Por qué lo hizo? No, me ofrecieron mejores condiciones. Yo le mejoro todo y le doy más dinero, véngase conmigo. Yo ya sabía que no era yo, que era ese ser supremo el que estaba orando en ese lugar. Y le dije, yo sí me interesa, pero lo vamos a hablar después, yo vengo por esta nota, no tengo dinero. Pero yo quiero honrarlo todo. Hemos sido gente honrada. Tenemos este proceso, mi papá está enfermo, yo estoy tomando los negocios de la familia. Lleguemos a un acuerdo. Él me preguntó que qué proponía, y yo le dije, podemos vender una propiedad cara que tenemos, le digo, se la mencioné. Y él me dijo, ¿cómo cuánto tiempo puede durar eso? Yo recordé que una persona de Dios no miente y le dije, como puede ser 3 meses, puede ser un año. No, no, no se preocupe, póngame todo lo que hablamos en un papel y me lo firma y ya no lo vamos a molestar. Y empecé a vivir ese tipo de cosas y me empecé
sin querer a enamorar más de él. Y él empezó a transformar todo. Y ahí pues empezaron a suceder cosas así de impresionantes que pues nosotros solemos llamar milagros, ¿verdad? Recuerdo que a mí me habían dicho que iba a llegar un inversionista y yo no iba a ocupar dinero para levantar mi empresa. Y así fue. Yo le entregué mi empresa a Dios. Y pues yo pertenezco a una organización donde se sirve dando testimonio, ¿verdad? Y recuerdo que yo ofrendé mi empresa y empecé a hacer reuniones de esa organización. Y se miraba que había muchos milagros, que Dios empezaba a transformar familias. Y era un grupo pequeño, solo éramos 12 personas. Yo no forzaba a los empleados a que se quedaran. Y así fue. Y recuerdo que todo se estaba arreglando, se vendió aquella propiedad. eh, Mi vida empezó a ser transformada de que me entregué a Dios de esa manera. Y tenía un poco de oposición en el hogar, sí, porque recuerdo que mi esposa fue un poco renuente a ese cambio que yo tuve con Dios. Y me decía, yo no sé para dónde va este hogar. Me decía, ya no estamos pensando igual. Y yo tenía ese anhelo de que también ella llegase a esa relación que yo tenía con Dios, porque Él me había transformado todo. Y recuerdo que aquella reunión que fue difícil y que mi papá un día me llamó porque estaba molesto conmigo, se volvió a dar. Me volvió a llamar bravo porque la persona que iba a invertir en nuestra empresa era una franquicia y a él no le gustó que había que adoptar el nombre de esa empresa y que había que cambiar imagen y muchas cosas, ¿verdad? Entonces un día me llamó bravo, enojado y me dice, si no te reunís ahora mismo conmigo vas a tener problemas. Y yo me acordé de esa reunión que había tenido años atrás, pero esta vez había una diferencia. Yo no iba solo, yo iba con Dios. Y eso lo cambió todo. Recuerdo que él me empezó a decir un montón de cosas bien feas. Me dijo incluso que no me funcionaba bien el cerebro. Y yo recuerdo que en ese momento difícil, yo me acordé que el que me había sacado de todo era Dios. Y yo le dije, mire, le dije yo, hablemos, le digo, hablando se entiende la gente, porque él me estaba gritando. Y él me dijo, está bien, habla. Mire, le digo yo, esto está fácil, le digo, conmigo no va a pelear. A mí no me define, le dije, una empresa. A mí no me define el dinero, no me define una posición, una familia. A mí no me define ser hijo suyo. A mí lo único que me define, le dije yo, es mi relación con Dios. Haga con su empresa lo que usted quiera. Y elegí a Dios. Y Dios nos tiene acá. Dios nos regaló una empresa nueva. Y nos dio el privilegio de poder estar con libertad de tiempo hoy aquí con ustedes y poderles servir donde Él nos llame. Y pasamos cosas difíciles, difíciles, fuertes. Y sí me gustaría, si hay la oportunidad de que mi esposa les cuente un poco esas cosas. Excelente. Hola, Bueno, ¿qué tal? buenas, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Zavala. A veces es un poco medio difícil decir de dónde soy, porque pues actualmente vivo en Santa Rosa de Copán con mi esposo, pero yo nací en Tegucigalpa, crecí en Comayagua. Eh, Mi papá pues es de Olancho, mi abuelo, que yo crecí con mis abuelos, y mi papá es de Danlí. Entonces hay un poco de todo, ¿verdad? Lo que menciona Ramón, pues mi esposo es totalmente cierto. Yo crecí en un hogar con principios bastante, ¿verdad? De Jesús, esa relación, yo lo viví. Y yo pensé que porque mi abuela, pues, ¿verdad? Era una sierva de Dios, pues yo ya lo tenía como herencia, que lo tenía fijo. Ujú. Y yo no sentía ese amor hacia Jesús, ese Jesús que de verdad sana integralmente.
Y pues de jovencita salgo embarazada. Cuando salgo embarazada, pues bueno, joven, ¿verdad? Uno siente que el mundo se le cae encima, así fue, yo sentí que se me cayó encima. Y la familia de nosotros es bien unida, somos 5 hermanos, y tan unida que es verdad que yo tenía que decirle a todos lo que estaba pasando. Y mi abuelo me dijo, bueno, te casas o te casas, entonces me tuve que mudar a San Pedro Sula. Eh, Luego me vine unas vacaciones donde mi abuelo a Olancho y fue donde yo empecé a sentir un dolor bastante, bastante fuerte. Y mi mamá y mi papá pues acá viven, ellos son médicos de profesión y le digo, mami, le digo, siento un dolor muy fuerte y me dice, venite para acá. Y así fue, pues yo me trasladé de aquí a Danlí y pues el bebé no se pudo lograr, ¿verdad? Ya se sabía el género, pero Dios en medio de todo siempre le da fuerza a uno. Y ese es el Dios que yo le vengo a hablar, un Dios sanador. De verdad que si a mí me sacó de la muerte, que no soy merecedora, pues Dios puede hacer cosas muy grandes con todos nosotros. Entonces, bueno, me regresé a San Pedro Sula, nos regresamos a San Pedro Sula y al pasar el tiempo siento un dolor muy fuerte en mi abdomen. Yo ingresé a un hospital privado por algo sencillo, era un quiste. Sin embargo, el doctor que me asistió metió un aparatito que se llama la laparoscopía y me cortó pues una arteria bastante grande que me desangré en 3 minutos. Entonces la operación duró 7 horas. Y miren, cuando yo me levanto en unidad de cuidados intensivos, entubada, sangre, por todo, o sea, yo dije, ¿qué pasó? Y la recuperación fue bastante. Pues sí, el doctor que se presentó en la emergencia me dice, Andrea, vos sos un milagro, me dice. Y yo sé muy bien lo que es un milagro. Cuando yo entré, estaban a punto de amputarte tu pierna derecha. Entonces, debido a eso, yo pasé otras 2 operaciones, luego me divorcié, ¿verdad? Al pasar el tiempo, pues conozco a mi esposo y yo sé que hay personas en la vida que cumplen ciclos en uno, ¿verdad? Y a veces quita personas para que vengan cosas mucho, mucho mejores para uno. Entonces conozco pues a mi esposo y yo lo primero que hice es llamar a mi mamá y le digo, mami, conocí un chavo guapísimo y mandame una foto, me dice, la mando y me dicen, oye, me es igualito a Vin Diesel, me dice. Entonces, pues seguimos frecuentándonos, nos casamos, ¿verdad? De lo que comentó después de la empresa, ¿verdad? Estuvo bastante difícil esa situación, me sacaron de la empresa y yo pues, yo lo castigaba a él, pero yo grito, o sea, yo no grito, pero esas puertas hablaban por mí, puerta aquí, puerta allá, quedó desplomado todo, puede ser, todas esas puertas. Y entonces la tía que él menciona, pues ella es una mujer muy, muy entregada a Dios y me invitó a hablar de Jesús, ¿verdad? Yo no quería mucho, pues la verdad, pero él se entregó bastante. Yo agradezco a Dios que haya usado a mi esposo por ese sacerdote de casa, ¿verdad? Que supo en quién reposar y a quién dirigirse, porque así como él menciona, de verdad yo estaba en una oposición. Yo le decía, bájele 2 rayitas, le decía yo, que usted solo sirviendo, sirviendo, no era esa mujer sabia que edificaba su casa, a pesar de que yo sabía que era lo mejor para mi hogar, ¿verdad? Entonces no me empecé a enamorar de Jesús, al contrario, yo me empecé a molestar cada vez que iba a algún servicio, pues, ¿verdad? Hablar de Jesús, de ese Dios que tenemos tan maravilloso. Y sí, me empecé a molestar mucho, no le hablaba, a veces me iba para otro cuarto, entonces fue una tensión bastante fuerte en ese tiempo. Pero yo he llegado a entender que cuando Dios tiene los ojos puestos en uno, ¿verdad? Si uno arroja la toalla, pues Dios la vuelve a recoger y nos la vuelve a dar.
Entonces, debido pues a la mala práctica, yo pasé 2 operaciones más. Y ya en la quinta operación, yo le dije a mi esposo, entrégame, yo me quiero ir, entrégame a Dios porque yo me quiero morir. Y él les puede comentar pues cómo me entregó. Sí, la verdad, estábamos en esa situación difícil. Fuimos, recuerdo, a El Salvador por un chequeo médico mío y ella amaneció con ese dolor en el estómago. Ella me dice, yo ya sé lo que tengo, y llévenme, me van a operar. Y recuerdo que fue bien doloroso porque todo el día le hicieron un montón de procedimientos para descartar un montón de cosas, como protocolos médicos, y ella sufrió mucho ese día, fue horrible. Si yo no hubiese tenido esa relación con Dios, creo que no lo hubiera podido soportar. Y al final del día deciden operar la emergencia y ella me dice eso. Déjenme ir, me dice, yo me quiero morir. Si esto es vida, me dice, yo no quiero vivir. Había pasado ya por quinta vez esa situación. La recuperación porque a ella lo que le había dado era una obstrucción intestinal. Una recuperación de esas 1 meses. Y aunque pues está joven y es una persona ágil, delgada, pues no es algo sencillo. Yo lo había vivido ya una vez con ella. Eh, Recuerdo que yo le dije que no se preocupara, que pues ese Dios al cual yo había entregado mi vida la iba a cuidar y él tenía el control de todo. Recuerdo que se la llevaron y, y en ese momento de soledad, en esa habitación, solo andaba yo en El Salvador, andábamos solos. Recuerdo que yo le dije a Dios, vos me has dado 2 tesoros hermosos. Uno es mi mamá y yo te agradezco porque está bien. Y el otro es mi esposa. Hoy, Señor, yo te la entrego. Hágase tu voluntad en ella. Y fíjese que me dormí. Y yo sentí una paz que solo se puede sentir en Él. Recuerdo que la llevaron después de esa cirugía. Y recuerdo que ella había dicho, la cirugía anterior, que La si que Dios la sanaba y la levantaba, iba a empezar a servir. Y a ella le había olvidado eso. Que iba a empezar a contar lo que Dios había hecho. Él la sanó la vez anterior y a ella se le olvidó. Pero esta vez, cuando llegó de la anestesia, llegó la doctora, me dijo que todo había salido bien, que no se había comprometió. comprometido ningún órgano, que todo estaba bien. Y ella me dijo, yo le he fallado a Dios, y yo le quiero empezar a servir y realmente ese era el anhelo de mi corazón. Porque yo sabía que en el momento que ella se alineara conmigo en el Señor, todas las bendiciones que estaban para nosotros iban a empezar a dar. Y así fue como ella después pasó un proceso un Sí, poco más sí, fuerte. pasé un proceso, ¿verdad? Porque han habido situaciones tan duras, ¿verdad? Lo que él menciona de la familia, de financiero, yo de salud. Y, y lo que yo ya no pude controlar porque yo era muy controladora, según yo en mis fuerzas, pues yo podía sacar adelante la empresa, sacar adelante todo, pero yo donde dije, Dios, ya no puedo más, aquí estoy, no sé qué hacer sin ti, es cuando empecé a sentir un fuego muy fuerte dentro de mí y empecé a sentir manos sudorosas. Llamé a mi papá inmediatamente y me dice, Andrea, tenés depresión y ansiedad. Y yo pensé que eso era mentira para gente que no tenía nada que hacer. Y solo los que hemos vivido eso sabemos lo difícil que es, porque mi mente era el campo de batalla más fuerte que uno tiene. Y yo empecé, miren, mi mente me decía 24 horas que me quería morir. Y yo le decía a mi esposo, amor, yo me quiero morir. Por favor, consígase una mujer y fraterna, una mujer de Dios, le decía yo, ¿verdad? Y miren, yo le decía eso, y yo le decía, llévenme al mar para morirme, para tirarme ahí, porque no quería ser egoísta en dejar
algo que impactara, pero sí, yo me quería morir y la mente uno me decía, a ver la forma, cómo te puedes matar, tomar medicamentos, qué forma, porque yo quería desaparecer y yo le empecé a decir a Jesús que Él era en mi mente, que aunque yo no viera el milagro, yo sabía que Él tenía ese milagro para mí y empezamos a luchar juntos, aunque mi mente me decía que se quería morir. Yo decía que Dios tenía el control sobre mí. Y lo más bello de todo, que yo le empecé a decir, Dios, si este proceso es para honrarte, para glorificar tu nombre, bienvenido sea. Entonces yo empecé a ver ese Dios sanador, no fue de la noche a la mañana, pero sí, porque miren, yo cuando él salía, ¿verdad? Hablar de Jesús, hablar de las maravillas, yo siempre lo mandaba con otro acompañante, siempre, porque no. Y era rápido, pues algo rápido y cualquier cosita, yo le decía, vámonos, era súper afanada. Y en ese proceso, miren, yo decía, Dios, yo quiero ser esa persona que acompaña a mi esposo. Yo quiero ir con él, yo quiero ser esa persona que va con esa alegría. Yo quiero ser tal persona de ver su sonrisa. Y Dios empezó a obrar en mí. Cuando yo empecé a disfrutar las cosas, yo no disfrutaba ir al mercado, no disfrutaba ir a un café, no disfrutaba nada. O sea, mi enfoque era, Andrea, luchar vos. Pero nada de lo que yo intentaba en mi fuerza fluía, absolutamente nada. Sentía que más bien se estancaba y yo empecé a soltar de querer controlar todo, de decir lo que hay que hacer y ahora digo, Dios, hoy es tu día, llévanos donde tú quieras y tú tienes el control. Y empecé a disfrutar, empecé a sentir los abrazos. Me encantan los abrazos. Y esos abrazos, miren, me daban un bálsamo, ¿verdad, mi amor? Yo decía, gracias Dios por estos abrazos y los abrazos son gratis. Demos amor, una sonrisa, tanto que habemos necesitado. Y yo empecé a sentir ese amor de Jesús a través de las personas. Y solo Dios pudo restaurarme integralmente, tanto mi mente, el campo de batalla, mi alma. Y yo sé que físicamente yo estoy sana y que no van a haber más operaciones en el nombre de Jesús. Wow, qué excelente testimonio. Hay muchas cosas que podemos hablar y contar, ¿verdad? Porque ustedes han sido unos guerreros de Dios, pues. Y es lo que siempre digo, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y hay otra frase también que dice como que hasta el que no anhela morir no sabe lo bello que es la vida, Ujú. ¿no? Y siempre se cumple, pues, porque mucha gente ha explicado lo mismo de la depresión y la ansiedad. La gente piensa que es algo que la gente pasa aburrido en la casa de ellos, pues, y eso le causa eso, pero al final es Ujú, como estar en un barco a oscuras, a la deriva, ujú. sin saber qué hacer, y solo Dios puede sacarnos de ahí, ¿verdad? Sí. No, qué excelente, pues. Y otra cosa que me ha gustado también es que juntos han podido salir de todas las adversidades que les ha puesto, ¿verdad? Es algo muy bonito y que forma más la relación entre ustedes Así es. y Dios los va a seguir bendiciendo, pues. Ujú. Así es, y en ese punto que ella se alineó en un mismo sentir, Ujú. los dos agarrados de Dios, Sacar el todo café lo, o en todo las casas. lo de las empresas empezó a caminar de diferente forma. Eh, Ahora en este punto, creo que nosotros trabajamos el 20% de nuestro tiempo y le dedicamos el 80% del tiempo a Dios y producimos mucho más. Aquí Él se encarga de todo lo de nosotros y nosotros encargamos de los asuntos de Él. es lo que siempre digo en cada podcast. Si nosotros Ajá. nos encargamos de las cosas de Dios, Dios se encarga de las nuestras.
Y siempre lo terminan comprobando. Ustedes lo dije, no lo he dicho yo. Y en todo se ha Así repetido es, lo mismo. ¿Va? así es, así es. Sí, es increíble porque, o sea, hemos escuchado a personas, ¿verdad? Que de verdad que el mejor administrador de nuestros negocios es Jesucristo. Así, Entonces está en las mejores manos porque ya comprobamos que en nuestra fuerza nada funciona. así es. Oh, y otra cosa importante es el dinero. Mucha gente tiene mal interpretado lo que es tener dinero, piensan que es malo, pues, y que si estamos con Dios no podemos tener dinero. Y al final Dios nos puso en nosotros el deseo de tener y nosotros tenemos que hacer y ser la persona que merece ese dinero, ¿verdad? Con nuestras acciones diarias. Yo creo que cada día es como una recapitulación para hacer algo mejor, algo bueno. Y entre más sirvamos a Dios, más nos va a bendecir, ¿no? Eso está Sí, claro. particularmente yo tuve una situación bien especial en esa área, Ujú, porque yo recuerdo que mi corazón ya había sido sanado en muchas áreas por el Señor, ¿verdad? Por Dios. Y yo recuerdo que estaba pasando un proceso financiero bien fuerte. ujú. Y yo fui a Dios, ¿verdad? Y le dije a Dios, si tener dinero es ser como mi familia, le digo, yo no quiero Azúcar, pues. tener dinero, porque eso era lo que yo había visto. Y recuerdo que me metí bien profundamente con el Señor y Él me dio una visión. Me mostró cuando creó la tierra, Ujú, en Génesis, que pues Gracias. él creó todo y creó los bosques, creó las montañas, creó el agua. ujú. Al siguiente día creó los animales. Por último nos creó a nosotros. Y en ese punto Él me dijo, yo los creé para que fueran prósperos. Así. Y de ahí, de manera impresionante, me llevó a ese sermón del monte y me mostró a Jesús hablando con los 12 discípulos, diciéndoles que contaran y agruparan a la gente. Jesús sabía cuántas personas habían ahí. Y pues dice esa palabra, ¿verdad? Que recogieron canastas de panes y de peces en abundancia. Y en ese punto él me dijo lo que usted tocó. Lo malo no es el dinero, lo malo es el amor al dinero. Así es. Yo los creé para que fueran prósperos, yo soy un Dios de multiplicación. Y en ese proceso financiero que estaba, recuerdo que yo le había pedido a Dios en unas hojas de oración que yo le quería servir a tiempo completo, que no sabía cómo se iba a encargar de mis empresas. Y yo Y, molesta. y ella se molestó. Yo le hablé a mi mamá, recuerdo, y le digo, no mami, o sea, Ramón, de verdad que está súper, súper mal, no sé qué hacer, Ujú. porque yo no quería eso en mi vida. Y ahora todo cambió. Pues en ese punto recuerdo que el año pasado se empezó a dar eso. Y yo estaba en diciembre, a mí me gusta tomarme mucho tiempo para estar con él a solas, con Dios. Y le dije, él me dio una orden, que donde yo fuera ese año yo llevara el jubileo. El jubileo es el año que Dios determinó para que el pueblo judío, o sea, nosotros, su pueblo, fuéramos prósperos. En ese año se perdonaban las deudas. Si alguien había perdido la propiedad por dinero, era devuelta. Si alguien era esclavo de alguien, tenía que ser liberado ese año. Y él me dijo, lleva el jubileo por todos lados. Y yo creo que habían pasado como 3 meses del año y yo había andado como loco sirviéndole al Señor. Y yo estaba pasando ese proceso financiero. Y le dije al Señor una mañana, vos me dijiste que llevara el jubileo a todos lados. ¿Y mi jubileo cuándo va a venir? Y en el jubileo habla de perdonar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, antes de cerrar mi empresa, había una persona que me había quedado debiendo dinero. Y yo lo había demandado. Y Santa Rosa es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. Yo sé que él me maldijo. Él lo dijo a mi abogado. Y yo recuerdo que lo encontré en el mall de Santa Rosa un domingo. Y yo nunca suelo saludar de esa manera. Le agarré la mano, le puse la otra mano en el hombro y él es bien bajito. Y me dijo con voz temblorosa, Ramón, me estamos pendientes con aquello. No le digo, no se preocupe. Su deuda está pagada. Dios la pagó. Yo a usted lo bendigo, le digo, bendigo a su familia. Y declaro que todo lo que usted toca prospera. Que Dios lo bendiga. Y él se fue. Pero fíjese que
Unas semanas después, Dios nos sorprendió y nos Mm, regaló en 2 semanas todo lo que no pudimos hacer en 10 años en esa área. Yo todavía no entiendo qué hizo el Señor en esas dos sí, semanas. Y lo más bonito de todo fue que mi hermano se había peleado conmigo, porque cuando mi papá me escoge a mí como mayordomo entre los dos, él se molestó. Y yo le decía al Señor en esas hojas de oración, eh, Señor, el día que traigas el corazón de mi hermano a mí, quiero que venga con fruto, porque las palabras las lleva el viento. Y dice tu palabra que por su fruto los vamos a conocer. Cuando estaban terminando esas 2 semanas, mi hermano me pidió perdón y me dijo que se había portado mal conmigo y con mi esposa. Y lo que yo le pedí al Señor en esa hoja de oración se cumplió. Él me ayudó a cerrar un gran trato. Y hoy tenemos una relación como nunca la hemos tenido. Una relación sincera. Y nos apoyamos y Dios ha regalado ese tiempo el que enemigo. el enemigo nos había robado. Con mi mamá sufría mucho por esa división. Y hemos tenido el privilegio de viajar juntos, de honrar a mi mamá, los dos. Y eso no tiene precio en la vida realmente. Así Dios ha transformado nuestras vidas. Nunca nos imaginamos todo lo que hemos vivido. Y ahora, como lo dijimos hace ratito, nosotros nos encargamos de todo lo del Señor y Él se encarga de lo de nosotros. Así Sí, es. así es, ¿no? Sí, la verdad de Dios nos ha impresionado. Mire, fueron 2 semanas, tantas emociones encontradas, porque debido a toda la situación financiera, ¿verdad? Nosotros teníamos una casa muy hermosa, muy, muy hermosa. Y mire, yo sentía de verdad de alegría, sentía gozo, sentía bonito estar en esa casa. Pero al momento, pues, de toda la transición, ¿verdad? Que fue justo en esas 2 semanas, se vende la casa, la vendemos. Cuando la vendemos, nos estamos mudando a una casa pequeña, alquilada, y yo le puedo decir de que han sido las mejores mañanas que yo he tenido en mi vida. Un gozo enorme, una alegría, me levanto cantando, ¿verdad, amor? O sea, ahora disfruto los pajaritos, las ardillas, o sea, cada cosa yo la disfruto, porque he aprendido a disfrutar y a veces en el proceso uno espera el milagro, el gran milagro, pero no ve los milagros que se van dando pequeños, ¿verdad? Y nos afanamos por esperar el milagro grande y no disfrutamos los pequeños. Y cuando Ramón oraba por mí, es que él decía, Dios, yo no quiero que ella vaya a otros países o solo a escucharme hablar de Jesús. Yo quiero que ella vaya conmigo, ¿verdad? Y Ujú. por una u otra razón nunca podíamos salir, yo acompañándolo a él. Y ya es a principios del año pasado y este año, o sea, hemos viajado afuera a compartir, ¿verdad, amor? De las maravillas de Dios. Sí, ese era un anhelo de mi corazón. Porque cuando llegué al Señor, a mí me dijeron que Dios me iba a entregar las naciones. Y yo le decía al Señor en esas hojas de oración, yo no quiero que ella vaya de acompañante, yo quiero que ella sienta lo que yo siento, lo que yo siento. Y así fue, a mí me invitaron a varios países y con boletos comprados me quedé Mm. varias veces y ella no compartía, ella no Sí, hablaba no de Dios. hablaba todavía. Y el año pasado, este año, nos invitaron a Filadelfia, estuvimos en 2 estados sirviéndole al Señor, en Estados Unidos. Y ella, pues, me acompañó y sentía lo que yo siento por el Señor. Ujú. Y fue un tiempo maravilloso, las amistades, todos los lazos que hemos hecho en el Señor, pues, han sido mucho más allá de la expectativa humana. Así es. Sí, Dios Excelente. nos sorprende, Omar. Dios nos sorprende increíblemente porque hemos viajado, ¿verdad? Juntos, hemos hablado de Jesús y son unas conexiones muy especiales. Pero lo que más quiero comentar yo es que fíjese que estando en la otra casa por años, una casa como le digo hermosa, mi suegra siempre me decía, porque
tengo una suegra súper especial. En mi proceso se fue a estar 4 meses conmigo, encerrada las 2 días y noche. O sea, si yo iba al baño, ella iba como chicle, ¿verdad? O sea, y eso solo el amor de Dios. Yo siempre he dicho que yo soy una consentida de Dios, porque yo soy bien consentida por todos, por Él, uff. Entonces, cuando estábamos en la otra casa, Andrea, por de Navidad, y yo, no siento ganas, que no sé qué, y así pasaron los años. Y miren, este año que pasamos en esa casa pequeña, alquilada, era una emoción, un espíritu navideño increíble. O sea, me decían, no, hombre, Andrea, vos andás bien Jingle Bell, me decía, o sea, era exagerado y decoramos y era una alegría, cantos. Entonces, de verdad, yo puedo dar fe. Sí, lo económico, pues, lo que dicen ustedes, nosotros estamos llamados, ¿verdad? Somos hijos del Rey. Pero primero Dios tiene que sanar nuestro corazón. Debemos de perdonar porque las bendiciones se estancan, ¿verdad? Cuando hay falta de perdón. Y debemos de estar sanos para nosotros poder recibir. Hicimos un árbol tan lindo. Bueno, mi suegra se puso a llorar y me dice, y yo le dije, nunca me imaginé poder sentir esto, lo que yo siento. Sí. No, y la verdad que es algo muy cierto, porque mucha gente pobre o de recursos limitados dicen que ellos no son felices porque no tienen dinero. Pero si ellos no son felices con lo poco que tienen, en lo mucho no lo serán, Así es. ¿verdad? Ujú. Y es una limitante que tiene todo el mundo, pues yo si todo el dinero que tiene aquel fuera feliz. Y hay gente que tiene esas mansiones o carros de lujo o propiedades y no son felices, Sí, ¿no? sí, Viven atados a alguna cosa, sí. viven bebiendo alcohol, drogándose, Ujú. No hay escapando de su vida, pues no les gusta. paz. Sí, no hay paz, pues no hay gozo, porque, bueno, Ramón, cuando fue sanado en el área de finanzas, él ha estudiado mucho el tema de finanzas, ¿verdad? Porque Dios nos llama a ser multiplicadores. Y cuando él empezamos ya a entender de verdad cómo funciona, ¿verdad? De lo espiritual, pues tanto lo terrenal en el área económica, miren, todo empezó a fluir. Que todo también viene con acción, porque hay gente que solo le pide a Dios, pero no acciona en nada, pues quiere que le Exactamente. caiga del cielo que un montón de pisto. Va, y no es así. No funciona Ajá. así. Y también otra cosa es que la gente está acostumbrada a trabajar 8 horas al día, todo el día, por todas las 5 días de la semana, Ujú. y volvemos a lo que es la carrera de la rata, ¿va? Así es. Va, pero al final es trabajar inteligentemente, pues. Sí, yo siento que cuando Dios me sanó, yo empecé a estudiar finanzas. Y a mí lo que más me llamó la atención es que todos esos grandes principios financieros están basados en la Biblia. Así, en Y Proverbios. pues uno de los principios financieros más grandes, que el activo más grande que tenemos es el cerebro, ¿verdad? Ujú. Y en la palabra de Dios dice que Él nos dio el poder para hacer la riqueza y lo depositó en nuestro cerebro. La persona más rica en este Entendido. mundo ha sido el rey Salomón, pero el Sí. rey Salomón era rico porque él era el más sabio Así es. Ujú. y con consecuencia era el más rico. Sí, Entonces en la sabiduría está el dinero. sí, Sí, Proverbios y Eclesiastés, los dos libros que Él hizo, ahí está la sabiduría de la riqueza. Sí, ¿no? Y sí, sí, mucha gente se siente estancada, pero porque vive en ignorancia, pues y no quiere aprender más. Uno es un eterno alumno que siempre aprende cosas nuevas de alguien. Sí, sí. todos los días. Todos los días se aprende algo nuevo. Yo, por eso ahora lo que hago es que yo leo todos los días, veo videos de YouTube informándome de cosas nuevas, de todo lo de inteligencia artificial, de todo pues lo que Ujú. la actualidad va sacando, Todo pues, lo que se pueda Sí, porque actualizar al final uno lo referente. implementa en las empresas, pues, y lo hacen crecer a sí, uno Sí, y le queda más tiempo para servirle a Dios. así es. sí, fíjese que ahorita que lo menciona Omar, mire, yo, ¿verdad? Era como hormiguita, ¿verdad? Que todo lo tenía que solucionar yo, que todo tenía que trabajar y trabajaba 10, 12 horas diarias y sentía que iba contra un tsunami. Y ahora, ¿verdad? Debido al proceso, pues él estudiando finanzas,
O sea, eran horas, horas sin producir, solo apagando fuegos, pero no producían nada porque el activo más grande es nuestro cerebro. Mira, yo me enojaba cuando Ramón decía, ¿verdad? Cuando iba, pues, a hablar de Jesús, donde fuera que él decía mucho, no, es que yo soy un inversionista, ¿verdad? Pero yo empecé a ser un inversionista primero en el reino de Dios, ¿verdad? Porque primero lo que Dios quiere es nuestro corazón. No solo estar pidiendo economía, economía, sino primero nuestro corazón para nosotros estar preparados para recibir. Pues eso fue lo que Ramón hizo, inversionista, ¿verdad? De alma. Pero cuando él hablaba, él decía, no, yo soy inversionista. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo es que es inversionista si mi suegra nos daba los almuerzos? O sea, ¿cómo es posible que usted diga eso? No, es que lo que sale de nuestra boca tiene poder. Así Y hay es. que dar gracias antes de recibir, pero sí me enojaba, ¿se acuerda? Uno puede decir que están locos, pero los locos movemos el mundo. Ah, Así es, Sí, y así decía, es. soy inversionista y esto, o sea, ¿por qué dice eso? Decía yo. sí. Otra cosa también es que uno mira que trabaja, se esfuerza y no mira resultados, pues. Que es lo que me pasó a mí. Yo estuve un año completo de 7 a 7 en la oficina trabajando y no miraba nada de mis resultados. Ahora llevo un año prácticamente que solo voy a pasear a la oficina porque ya hice todo lo que tenía que hacer y ya estoy enfocado en proyectos nuevos. ¿Va? O sea, todo el esfuerzo que yo hice anteriormente, un año, viene a resultado ahora. Y la Mm, gente quiere todo rápido, pues. Sí, mm, Quiere que le paguen el instante, y aquí, el pisto rápido. Y en la Biblia está sí, que lo que rápido viene, rápido se va. sí, la sí, gratificación inmediata, Así eso es, no funciona así. Y la gente también quiere a veces cosechar sin haber sembrado. así, Uno sí, tiene que sembrar y aprender a dar, porque entre más uno se despoja, más Dios le manda a uno. sí. No, y al final vienen con todo lo del amor al dinero, pues que la gente se aferra demasiado al dinero y la gente pobre es la más materialista porque ellos dicen que el dinero es malo, que no sé qué, pero ellos trabajan todo el día para recibir un salario, pues. sí, Y sí, nosotros somos los materialistas, ¿va? Que nosotros nos despojamos más del dinero. Entonces al final es hacer entrar en razón a la gente de que están haciendo todo mal, pues. Sí, al revés. sí, sí, así como dijo uno de Nicaragua, ¿se acuerda? ¿Ustedes creen que yo soy tonto de estar aquí? Porque él es médico, pues, y de verdad que dio la cirugía, pues, a un colega. Y se dio, perdió un montón de cirugía, ¿verdad? Ingresos. Pero ustedes creen que yo soy tonta por estar aquí. Dice, o sea, no, pues la mejor inversión que uno, esta es la mejor empresa, pues. Sí. No, y algo que no se puede recuperar nunca es el tiempo. Porque es bueno como ustedes disfrutar jóvenes de salir a países, a otros lados. En cambio, estuvieran atados a una empresa, no pudieran salir. No se podría. Sí, Entonces nosotros al final compramos tiempo, que es el activo más valioso que tenemos. Así es. Y cuando uno entiende eso, también puede hacer más cosas Sí, productivas. más productivo. No solo se puede dedicar a lo que estaba ahí agachado, Ujú, ujú. sino que tiene una visión más amplia. sí, Sí, es que es bien, bien bonito, ¿verdad? El tema, porque cuando uno como que se esfuerza por conseguir algo, o o sea, como que lo aleja. Y yo en el afán, o sea, de yo querer, de verdad que las cuentas estuvieran bien, pagar esto, o sea, cada vez sentía que se alejaba más. Y ahora que yo reposo, que él es el sacerdote pues de mi hogar, ¿verdad? Las cosas fluyen. tienes que ir a traerlo, no es de forzarlo. Sí, exacto. Entonces, es pero teníamos que pasar toda esta situación de familia, de salud, de finanzas en el matrimonio, para uno de verdad llegar a entender que sin Dios no somos nada, No pues. somos nadie, así es. No, y al final, por eso dice la palabra que Dios no elige a los preparados, Él prepara a los prepara a los elegidos, Así es. elegidos. ¿verdad? Y muchos de nosotros somos nosotros, pues, Sí, porque por eso nos ha hecho pasar muchas pruebas difíciles para poder predicar la palabra de Él, pues, con nuestro ujú, ejemplo y nuestras experiencias. sí, así Y muy bonito, pues, me alegra que hayan pasado todo
y ahora sirvan al Señor, pues, que al final es el mejor activo que podemos tener también, servirle a Él. Así es. Sí, sí, sí. Y me imagino que por medio de ustedes han tenido muchos cambios de vida, de que le dice a alguien, su testimonio me impactó y cambié. ¿No tiene alguna experiencia así de que alguien se les acerca? Por su testimonio cambié esto o algo. No. Sí, bastante, la verdad. Y ha sido impactante porque a veces uno, cuando andábamos en la carne, ¿verdad? Por así decirlo, uno buscaba llamar la atención de otra manera de las personas, ¿verdad? De repente con cosas materiales. Y ahora que le servimos al Señor, eh, hemos tenido el privilegio de conocer personas como usted, personas que nunca nos imaginamos que Dios iba a poner en nuestro camino, ¿verdad? Y eh, tener el privilegio de que en varios lugares, incluso en otros países, me llaman para un consejo sabio, para un consejo Ujú. basado en los cimientos más fuertes que pueden haber, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Nunca me imaginé eso. En lo que usted dice, impactar la vida de los demás es algo que yo creo que no tiene precio. Y hacerlo de manera positiva, pues, porque eh, Dios nos ha usado hasta con nuestra propia familia, ¿verdad? Que Ujú. de repente son de las cuestiones más difíciles y que uno más añora en el corazón y más le agradece también a Dios, ¿verdad? Sí, Y yo admiro algo de Ramón, ¿verdad? Pues continuando con lo que usted le estaba preguntando, que si ha impactado vidas. Y yo me asombro, pues, cómo Jesús, ¿verdad? Porque acá todo es Jesús, ¿verdad? Usa Ramón porque a veces hay personas, ¿verdad? Con situaciones difíciles hablando económicamente y él se toma su tiempo y le dice, mire, analicemos, tal vez por aquí la cuestión. Entonces, abre como ese panorama uno, ¿verdad? Y cómo él transmite los conocimientos, ¿verdad? Que él ha adquirido, él los transmite a otra persona cuando muchas veces nos rodeamos del egoísmo, ¿verdad? De así que, es, bueno, yo sé esto, pero que nadie más lo sepa. así es. Y no, pues él no, mire, véngase y nos tomamos un café, lo hablamos y vemos cómo podemos ver que salga adelante su negocio, ¿verdad, mi amor? Sí, no, es que a Sí, veces se asfixian con una pirita en el camino, pues, Sí, todo por culpa de la ignorancia, pero solo llega alguien, le abre los ojos y de y, mucha ayuda. y lo más bonito de todo es que eso nos da la oportunidad de presentar al que nos sacó a nosotros de esa situación Así que es, fue Dios, ¿verdad? Porque al final todo se lo debemos a Él. así, no, qué bien, qué bien. Em, algo también que me dijo usted que me impacta bastante es que uno también cambia a su familia, pues, porque yo la persona que siempre he admirado es a mi papá y a un tío que tengo, y ahora que yo me he convertido en el hombre que soy ahora, él no me lo hizo a mí por el ego que él tiene, pero a mi mamá le ha dicho que él quiere ser como yo ahora, Wow, qué wow. bonito. y eso lo impacta a uno porque dice que está haciendo las cosas muy bien, pues. Sí, es luz, Soy luz para usted las es luz, personas. sí, Y al igual que le dijeron a usted, muchas personas me han dicho lo mismo, que van a abrir las naciones, que van a encontrar autores en países inhórbitos sí, y muchos fraternos. Y ahora Dios nos hace guiar con usted porque le voy a contar una historia muy rara. Estábamos ayer en un evento de una organización y de la nada estaba él afuera y yo me regresé a recoger una basura. En lo que estaba entrando al salón, me para y me dice, él es de la organización, me dice que no sé qué. Empezamos a hablar, de ahí me dice que él va a una reunión con la suegra, era, no, ¿no? Sí, y mi papá, Ajá, y el papá, y me cuentan que son de Copán, y yo, ¿qué? Digo, y no sé, pero siempre digo que mi conciencia es Dios, y mi ajá, conciencia es Dios, invitarlos. Entonces yo le dije, no, que los puedo entrevistar, y va, y ajá, cuadramos, va así de la nada, pues. sí. sí, De no, hecho, nosotros teníamos el viaje hoy, tenemos el viaje Sí, hoy, sí, y hubo un cambio de horarios y cómo decirle que no a Dios, sí, ¿verdad? Cómo negar esas oportunidades sí, que yo necesité, que mi esposa mm, necesitó, que cualquiera de ustedes puede necesitar, ¿verdad? Si Dios nos pudo sacar a nosotros, a usted,
Él lo puede hacer con cualquiera. Así, Para Él no existe ningún límite. A veces los límites los ponemos nosotros, nosotros. pero no, si Dios me ha dado el privilegio de que yo nunca me imaginé hablar frente a 2.500 personas y contarles cómo me sanó de las finanzas, ¿verdad? Y son cosas que yo sé que vienen de Él. Y eso que me preguntaba, o sea, después de yo haber dado esa conferencia de finanzas, había gente que me acercaba y me decía, yo quiero que se me pegue un poquito lo que usted tiene. Y yo le decía, vaya, Él es la fuente, yo no tengo Así nada, es. Él es todo. Así, Entonces, esas cosas, esas vivencias, esos milagros que vivimos, no tienen precio, así. ni los vamos a conseguir por mérito propio jamás. No, al final nos vuelve adicto al público por estar ayudando personas, porque sabe lo que uno declara, le ayuda a muchas personas y entonces después se da cuenta. Sí, Porque yo el podcast lo hice algún día, ¿verdad? Pues, y de nada me encuentro gente en la calle y me dice, "Ah, te vi en televisión, me gustó, que me motivó. Ayer un fraterno me paró y me dice, fraterno, estaba en el podcast, me dice, qué bonito, me dice, qué buen testimonio que llevó, me dice, que no sé qué va, me ayudó en sí, esto y lo otro, pues, y uno se siente feliz, pues, porque al claro. final lo hago por Dios, pues, por Así es. agradecimiento a Él, pues, Sí, y está dando los resultados, pues. sí. Sí, ayer yo me gozaba porque, miren, este plan de traer a mi mamá, ¿verdad? A mi papá, o sea, está hace mucho tiempo, ¿verdad? Como de ir, llevarlos, pero Dios tiene el momento perfecto, pues. Y Así, llegaron a la reunión ayer, ¿verdad? Bueno, en realidad no sé quién fue, pero era un sobrino de Darling, ¿verdad? Se llama. ujú, Y le digo, "Ay, no, viene un testimonio de Copán, viene un testimonio de Copán". Y pues yo no sé de verdad cómo se dio todo, que de verdad di un mini testimonio. ujú. Entonces todo lo va acomodando Dios, pues, y cuando Ramón me dice, bueno, no, nos quieren entrevistar mañana, que usted puede, claro, claro, ¿verdad? Porque el compromiso al final, pues, es con Dios, ¿verdad? Así. No, qué excelente. Bueno, pues vamos a ir concluyendo porque Ya nos vamos. y tienen que ir largo ustedes. Sí, Sí, Bueno, entonces, no, espero haya sido de mucha ayuda para ellos. Antes de terminar, también siempre les pregunto a los invitados que el podcast se llama Aprendiendo a Crecer. ¿Qué ok. significa para ustedes aprendiendo a crecer? bueno, aprender a crecer para mí es dejarme llevar por el Creador, por Dios. Que Él sea quien me guíe y yo ser esa oveja mansa que Él lleve por el camino que desea llevarme, porque yo traté de ir en mi camino y me equivoqué. Y también abrirme al conocimiento, a todo lo que Él tiene preparado para nosotros, porque dice la palabra de Dios que la sabiduría está hasta en las plazas. O sea, lo que hablábamos hace poco, en todos lados hay algo que aprender. Ujú, Y nosotros tenemos que tener esa mente abierta. Humildad. Y esa humildad también porque a veces creemos que porque nos va bien, lo sabemos lo todo. sabemos todas o sabemos más que el otro. Ujú, Y, y yo he entendido que uno puede aprender hasta de la persona más sencilla, así, porque hay cosas que no tiene él y hay cosas que yo no tengo de él también. ujú, Entonces, tener esa humildad y esa sencillez, ¿verdad? Para entender que estamos abiertos para lo que Dios traiga para nosotros y tener ese anhelo de crecer día a día, todos los días tratar de aprender algo nuevo y dejarse llevar. Sí. Bueno, para mí, como dice, ¿verdad? La frase, aprender a crecer. Entonces es nunca dejar de aprender para seguir creciendo. Y podemos ir cada día creciendo y creciendo más en cualquier área, en cualquier ámbito de nuestra vida, pero siempre y cuando estemos dispuestos a aprender. Eso para mí. excelente. Bueno, sin más que decir, nos despedimos. Recuerden siempre estar en sintonía y ahí vamos a los otros episodios aquí abajo. Igual a la organización donde pertenecemos nosotros, que si ustedes están en cualquier parte del mundo pueden entrar ahí, buscarse algún capítulo para que se puedan integrar. Así que, sin más que decirles, nos vemos. Nos Nos vemos. vemos. Gracias.